partícipes en esto. Nuestro pastor ahorita está en Tucson, está compartiendo con Abraham Mallorquín y pues me encargó que hiciera todas estas anotaciones para con ustedes. Bien, estamos estudiando, tenemos la presentación por favor, el libro de Efesios. Ya estamos en el capítulo 4, versículos 7 al 16, y el día de hoy vemos, el título es Dones que edifican. Dones que edifican. Nuestro tema en Efesios, primeramente vimos qué es la iglesia. Los primeros 3 capítulos nos describían qué era la iglesia, y vimos que la iglesia pues no es un edificio, no es una organización social, sino que es una agrupación de creyentes que se reúnen para alabar al Señor, como lo hicimos ahorita, y para edificarnos en el conocimiento de Jesucristo. Eso es una iglesia, lo que nos enseñó Pablo en los primeros 3 capítulos. Y en la segunda parte vamos a ver cómo vive la iglesia en este mundo. Este mundo que es difícil de vivir, que es agresivo y contrario a la palabra de Dios. Tenemos que saber cómo es que nos tenemos que relacionar unos con otros aquí y en el exterior. Vamos a ver que Dios nos ha dado una cosa que es muy controversial: los dones espirituales, o los dones que edifican. Es el título de nuestra enseñanza. La palabra edificar significa construir, no destruir. Entonces los dones sirven para construir, para edificar, no para destruir. No existen los dones espirituales de la crítica. Es que yo tengo el don de crítica, yo le encuentro el defecto a todo, ¿no? Yo sé, me da un discernimiento. O de chisme, voy a repartir esta información, voy a evangelizar acerca de este problema que tiene esta persona. O de acusaciones, o calumnias, o de sospechosismo. Hay quienes andan buscando errores donde no los existe, y no para arreglarlos, sino para poderlo diseminar. Entonces, todo lo que no edifica, todo lo que no construye, no es del Señor. Ahora, va a haber cosas que nos van a confrontar, eso es otra cosa y lo vamos a ver más adelante. Pero no podemos llamarle a la crítica, al chisme, al estar destruyendo personas, como un don del Espíritu. Alguien me decía hace varios años, me dice: tú dime quién anda bien, quién anda muy bien en el Señor, y yo me encargo de que caiga. Le digo: y ese trabajo ya lo tiene Satanás, y creo que sí está reclutando él. Si te quieres alinear ahí, nada más avísanos para saber que ya te cambiaste de bando, ¿no? Vamos a leer nuestro pasaje, Efesios 4, 7 al 16. Dice: pero a cada uno de nosotros, ¿a quién? A cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, se recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vamos a orar. Padre, gracias Señor por este día, Padre. Gracias porque tú
trajiste a cada uno de nosotros a este encuentro, a esta reunión contigo, Señor. Y Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo nos hable, nos redarguya, nos enseñe, nos edifique mediante tu palabra, Señor. Preparamos nuestro espíritu, preparamos nuestra mente para no distraernos, sino estar concentrados en ti, Señor, y en lo que tú quieres hablarnos el día de hoy. Y pedimos por nuestro pastor que está en Tucson, Señor, que tú lo sigas usando, que tu propósito sea alcanzado para lo cual lo llevaste allá, Señor, y que pueda regresar con bien él y su esposa, Señor. También por Mónica y las mujeres que fueron a Murrieta, te pedimos un buen tiempo de compañerismo, Señor, en ese congreso de mujeres y un regreso a salvo, Señor. Y por los jóvenes que están en campamento, Señor, gracias también por sus vidas, intercedemos por ellos, que tu propósito sea cumplido en ellos y que su regreso sea sanos y salvos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Pues nomás nos quedamos nosotros, ¿no? Bien. Los más jóvenes nos quedamos. Sí, Abel, sí, tú repítete eso. Bien, el tema de los dones espirituales desafortunadamente se ha convertido en un tema muy controversial y sin embargo debemos de aprender acerca de estos dones. En algunos movimientos pentecostales se ha hecho un énfasis exagerado en lo que es el don de la sanidad y el don de lenguas, tanto así que se han ido a extremos no bíblicos. Y luego también en ciertos movimientos también dispensacionalistas se han ido hasta un término de que no hay dones, no hay nada, estás solo y Dios que te ayude, pero no te va a alcanzar. Entonces, esta discusión de los dones nos ha ido polarizando y es entendible, pero tenemos que entender por qué es que Dios nos dio esos dones y cómo funcionan. No es para estar barriéndolos abajo del tapete o ignorándolos, sino que veamos qué dice la Biblia. Y es interesante notar que Pablo comenzó ese tema con la unidad y después continúa con el tema de los dones que a menudo provocan desunión. Así que nos recuerda y recalca la unidad y después prosigue con los dones. Lo importante primeramente que nada es la unidad. Y después viene Pablo y nos habla acerca de estos dones. Pero siempre tenemos que tener en cuenta la unidad en el Señor. Ahora vamos a comenzar con la provisión y procedencia de estos dones espirituales. ¿De dónde vienen? Pues es muy claro que en el versículo 7 dice que pero a cada uno de nosotros, esto se refiere a todos nosotros, no podemos decir que no se nos ha dado algún don. Todos hemos recibido algún don de parte del Señor si es que estamos en Él. Ahora tal vez no lo hemos reconocido. A lo mejor no nos hemos dado el tiempo de investigar cuál don tenemos. Y muchas veces quienes nos rodean nos conocen mejor y pueden decirnos más o menos cuál es nuestro don que podemos llegar a tener. Pero nadie puede decir que Dios, estando en el Señor, Dios no le ha dado un don. Venimos equipados. Y la palabra don, es interesante que don y gracia en griego son exactamente la misma palabra, charis. Cuando venimos al Señor, somos salvos por gracia. Pero con esa gracia viene el don también. De tal suerte que los dones son regalos de Dios que no merecemos, pero que los vamos a necesitar. ¿Cuántos entendemos que necesitamos la salvación? Bueno, y no la merecemos. Ahora vamos a entender que necesitamos los dones para lograr la meta, lograr la misión que Dios tiene para nosotros, pero tampoco los merecemos. Está diciendo entonces Pablo que a cada uno de nosotros fue dada la gracia. Y fue la gracia para ser salvos conforme a la medida del don de Cristo. Y con seguridad este don de Cristo se refiere a nuestra salvación y vida eterna. Pero lo que estamos entendiendo es que la gracia de Dios tiene varias aristas. En versículos anteriores, en el capítulo 3, nos habló acerca del misterio del compañerismo,
en donde judíos y gentiles serían uno. Y en el versículo 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Entendamos esto, que la multiforme, o sea que tiene diferentes formas, sabiduría de Dios va a ser dada a conocer al mundo y a las potestades por los ángeles, por la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Levante la mano, iglesia. Por ustedes, por yo, por todos los que tenemos al Señor en nosotros. Dice que Él va a dar a conocer su sabiduría a través de nosotros, de la multiforme. Y multiforme podemos ilustrarlo como un diamante. Tiene diferentes facetas, diferentes aristas, y conforme le va pegando la luz, va brillando de acuerdo a esas caras. Y lo mismo es con el Señor. La luz del Señor va pegando en diferentes áreas del cuerpo de Cristo y va destellando de diferentes formas. No es que una arista brille más que otra, sino que le está pegando la luz del Señor en ese momento más fuerte. Entonces, nosotros tampoco no podemos decir este ministerio es más importante que el mío. Y me da mucha risa y me da gusto también cuando vienen líderes de ministerio con nosotros a hablar acerca de los tiempos, acerca de las fechas. Uno de los problemas que tenemos es que ya no tenemos suficiente espacio en la congregación, y por eso queremos abrir esta nueva congregación, y se están empezando a decir, yo quiero que me des esta fecha para mi evento, y traen un celo. ¿Por qué? Porque están comprometidos con ellos. Y dicen, yo no sé por qué tienen estos otros, a mí déjenme aquí nada más. Está bien, nada más que es multiforme y tiene muchas aristas. Es importante y no me molesta, me da gusto que estén tan comprometidos con su ministerio que quieran abarcarlo lo más posible. Y es sano eso, nada más que recordemos que hay muchas formas en las cuales el Señor ministra a su pueblo. Ahora, la palabra gracia de Dios tiene muchas aristas, como le dije, muchos lados en la vida de los creyentes. Y todos hemos recibido gracia cuando fuimos salvos, pero esa gracia también ha provisto de una variedad de ministerios que Dios le ha dado al cuerpo de Cristo. Hay muchos ministerios. Es tan creativo el Señor que ha creado infinidad de ministerios. Y en esta congregación hay muchísimos ministerios. Muchos ministerios muy que se suenan mucho, muy continuamente, pero hay muchos ministerios que ni siquiera los recordamos muy seguido. Está el ministerio de la cárcel, donde están Guille atendiendo a las mujeres, y está Gilberto con los hombres, y se está atendiendo esa área. Y no lo publicamos todos los domingos, pero se está haciendo eso. Hay ministerio de misericordia, está el ministerio que quiero hacer el anuncio ahorita, que va a haber un bazar. ¿Cuántos saben que va a haber un bazar para atender a ancianos que están con problemas de carencias? Va a haber un bazar. Entonces hay aún en la amistad, muchos ministerios que atienden al pueblo de Dios y sirven para diseminar esa multiforme sabiduría del Señor. Entonces, damos gracias a Dios por cada ministerio. Ahora, Romanos capítulo 12 nos habla acerca de que sí hay diferentes, pero todos tenemos diferentes ministerios, pero todos tenemos que entender que somos parte de un cuerpo. Miren lo que dice Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, a los creyentes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, todos tenemos que recordar que estamos en un cuerpo y tenemos que funcionar. Y también tenemos que entender que necesitamos fe para creer que Dios nos ha dado dones y que nos quiere usar a través de ellos. Dios, a lo mejor algunos saben que tienen dones y los están usando, pero hay unos que dicen, no, a mí no me dio el Señor dones. Tú tienes que por fe saber que si estás en el Señor, Dios te ha equipado con dones, pero no para ver que estoy contento, estoy haciendo algo que me gusta a mí, sino es para usarlo en el ministerio del Señor.
versículos 4 al 6 dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Entonces, en un cuerpo, Pablo está haciendo la ilustración de un cuerpo. ¿Cuántos creen que les sobra algo en su cuerpo? Yo hablando fuera de la grasa, ¿no? Pero ¿quién cree que le sobra algún órgano en su cuerpo? Cada órgano, cada miembro tiene un propósito y un diseño por el cual está ahí. Dice: ay, ¿el apéndice para qué sirve? Para que te duele y te acuerdes que tienes apéndice. Para eso sirve el apéndice. Los doctores saben por qué servirá el apéndice, ¿no? Pero nosotros no. Pero es necesario. Todos somos necesarios. Y si tú estás aquí y si tú estás en el Señor, tú eres necesario. Dios te puso aquí y te equipó con un propósito y con una función. Dice: pues mi función es calentar la silla. No, no lo es. Tenemos que investigar y preguntarle al Señor cuál es esa función y propósito que Él tiene para con nosotros. Ahora podemos ir también a 1 Corintios 12:1, porque es importante entender la provisión y procedencia de los dones espirituales. Y dado que hemos sido salvos, entendiendo que esta gracia de Dios es suficiente para todas las áreas de nuestra vida, y que también nos ha provisto de todo lo que necesitamos para ser los siervos de Dios que Él quiere que seamos, tenemos y debemos de creer que Él nos ha dotado de esos dones. Dios no te va a decir: pues ya te salvé, Hugo, mira qué buena onda, ahora ve y gana el mundo y a ver cómo le haces, ¿no? Ahí háblales de arquitectura o una otra cosa, pero yo te voy a comisionar con eso y no te voy a ayudar en nada. Dios nos comisiona y nos da la misión, pero también nos da las herramientas para ir y cumplir lo que nos toca a nosotros en este gran plan. Dios nos ha dado una tarea, una misión. Nos ha dado el propósito por el cual estamos en la tierra. Mateo 28:19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ahora, eso nos los dio como cuerpo, como iglesia. Pero si somos parte de ese cuerpo, de esa iglesia, una función tenemos cada uno de nosotros. Sí, no es que Abel salga ahorita y haga del mundo todo. No, no es para que Abel lo haga, pero algo tiene que hacer Abel en base a esta misión, porque es para la iglesia de hacer esta misión lo que tenemos que estar haciendo. Para hacer esta misión, esta tarea, Dios nos ha dotado con su gracia en forma de dones, mismos que debemos de usar exclusivamente para lograr esta misión. Ahora déjenme, les voy a parafrasear Mateo 25 del 14 al 30. Y Jesús habla, y cada vez que habla y dice el reino de Dios es semejante a, nos está dando una lección trascendente. Nos está hablando de cómo opera el reino de Dios. Y cuando Él habla eso, tenemos que poner mucha atención para poder aplicar lo que dice. Y Él dice que el reino de Dios es semejante a un hombre que va a tomar un viaje y deja a sus siervos, a 3 siervos con talentos. Y le dice el primer siervo: aquí tienes 10 talentos. Al segundo siervo va y le dice: aquí tienes 5 talentos. Y al tercer siervo le dice: aquí tienes 1 talento. Y se va a otra tierra lejana, y al regresar llama a sus siervos y le dice al primer siervo: échame cuentas, te di 10 talentos, ¿qué tienes para mí? Y el primer siervo dice: pues tú me diste 10 y yo aquí te entrego tus 10 más otros 10. ¿Cuánto entregó de rendimiento? 100%. ¿Cuántos quieren que el banco les dé 100%? Es un buen rendimiento. Amén, dicen los que saben. Y luego llega el segundo y le dice: ¿dónde están mis rendimientos? Dice: bueno, tú me diste 5 y aquí están tus 5, aquí está tu capital, y aparte negocié, vendí y compré, y aquí tienes otros 5. ¿Cuál fue el rendimiento? Igual, 100%. ¿Se fijan? Uno hizo 10, sí, pero no de acuerdo a lo que produjo, sino de acuerdo a lo que se le dio. No va a Dios a pedirte algo que no te ha dado.
Dice, es que uno hizo más que otro, sí, pero fue una productividad del 100%. Entonces va con el tercero y le dice, ¿y tú qué me tienes? Dice, bueno, dice, como yo sé que eres hombre, hombre duro, hombre que ciegas donde no siembras, pues yo tuve miedo. Así es que agarré tu talento y lo escondí. Y aquí está tu talento. Y le dice, ¿y el rendimiento? Pues no, la tierra no, hay más tierrita, pero no hay rendimiento. ¿Cuál fue el rendimiento? Ahí, ¿cuánto fue? No, no fue cero. Si tuviésemos la inflación como la tenemos en México, sería, si fueron 3 años, sería como menos 8%, porque perdió o sea, perdió dinero. Por eso le dijo, de perdido lo hubieras puesto en el banco para recuperar la inflación. ¿Y cómo le dice? Respondiendo su señor le dijo, siervo malo, ¿y qué? Negligente. Negligente es el que no hace lo que tiene que hacer. Siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aunque lo que tiene le será quitado, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Yo leo esto y me pongo a temblar por esas dos palabras, siervo malo y negligente. Significa que ese señor le dio un talento. ¿Cuánto esperaba de él mínimo? ¿Cuánto era lo ideal? Otro rendimiento del 100%. ¿Qué está hablando aquí Dios? ¿De talentos, de intereses, de siervos o de productividad? La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿estamos siendo productivos para el Señor o estamos siendo negligentes? Muy callados, ahí razónenlo. Ahora, hay quienes piensan que no tienen ningún don, porque no cantan, porque no bailan, porque no, bueno, danzan pues, porque no predican, porque no pueden tocar instrumento. ¿Les habrá mentido Dios a estas personas? No, nunca. Dios no es hombre para que mienta. Y de acuerdo a las Escrituras y a la gracia de Dios, todos tenemos algo de parte de Dios para servirle. Y a veces no sabemos cuáles son nuestros dones porque no nos tomamos el tiempo para averiguarlos. Pero entendemos que si los dones son para servir a Dios, entonces un buen principio para conocer nuestros dones es empezar a servir en la congregación. ¿De qué? De lo que sea. ¿Alguien los saludó cuando entraron por las puertas? ¿Alguien les dijo, no te estaciones aquí? ¿Alguien les dijo, estacionate acá? Alguien está sirviendo. Alguien limpió los baños. Alguien hizo todo lo que está sucediendo aquí. Y es un buen momento esto para considerar que si vamos a abrir una nueva congregación, ¿saben qué vamos a necesitar? Más servidores, más siervos. ¿Por qué? Porque el Señor le ha puesto a nuestro pastor que la tercera reunión de aquí se vaya para allá. Pero esta no se cierra. Y la idea final es tener las 4 reuniones aquí llenas, las 4 reuniones allá llenas, y que siga proclamándose la palabra del Señor. Y vamos a necesitar obreros para todo eso. Entonces, si no estás sirviendo, es un buen momento para empezar a buscar al Señor. Y no tiene que ser, diga, no, yo no voy a servir porque luego me van a poner a predicar. No, no se preocupen. Eso decía yo también, que no pueda pasar. Mire, mi primer área de servicio fue contestando teléfonos. Pero eso sí, tenía que ser fiel. Tenía que estar yendo todos los viernes a la radio cristiana a contestar el teléfono 2 horas. Yo sabía que si nadie contestaba, si yo no iba, nadie iba a contestar el teléfono. Y por año y medio estuve haciendo ese ministerio y fue de gran bendición. Y el Señor te va llevando donde tú no quieres ir. Heme aquí. Pero te va llevando donde no quieres ir y te va preparando para que cuando llegues a donde te quiere llevar, agradezcas y des gloria al Señor por lo que estás haciendo. Me falta mucho todavía, no se preocupen, pero
ya entiendo más el camino de Dios. Yo decía, no, la primera vez cuando yo conocí al Señor, vine a esta congregación con un trauma. Decía, yo no quiero servir a Dios. Y no es por ti, Señor, es por mí. Y ese día, aquí, el Señor me confirmó que yo le iba a servir. Y curiosamente fue en esta congregación donde me lo confirmó. Y yo primero han dicho, ¿y sabes qué vas a predicar? Dije, no, yo me voy de aquí, me regreso al mundo porque yo no quiero saber nada de la predicación. Yo tenía miedo que me fueran a mandar a China o una cosa de esas, pero no es decir el Señor, heme aquí y hágase tu voluntad en mí, porque soy un siervo nada más. Y Él te va a ir llevando y te va poniendo el querer como el hacer. Entonces no le pongamos freno al Señor. En 1 Corintios 12, del 1 al 5 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. O sea, no los barras abajo del tapete. No quiere Pablo que seamos ignorantes acerca de estos dones, acerca de estos ministerios. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Cuando servía con Oscar en el grupo de jóvenes, nos llegaban y nos decían, siempre son bien comunicativos los jóvenes, es que en aquella iglesia dicen que estamos mal porque tenemos luces y que tenemos esto. En los jóvenes, le digo, mira, vamos a hacer en la forma en la que compartimos el mensaje bien vanguardistas, lo que sea. Me decía una persona, es que no me gusta cómo le hacen. A mí tampoco no me gusta, pero no es para mí. Yo no soy joven, de hace rato que se me quitó ese mal. Ahora es para los jóvenes. Si lo hago para mí, no va a haber más que puros viejillos, como yo. Es para jóvenes. Entonces vamos a ser vanguardistas en cómo presentamos el mensaje, pero vamos a ser fundamentalistas en el mensaje que vamos a transmitir, que es al Señor, nada más. Y así nos ha funcionado, y para gloria del Señor, ahorita tenemos 200 adolescentes, alrededor de 200 adolescentes en un campamento en Tecate. Digan, están recibiendo del Señor, están preparándolos a y por eso oramos para que el Señor los regrese transformados completamente para la gloria y honra de Él. Ahora, si un don, es bien importante entender, si un don o ministerio está causando división en el cuerpo de Cristo, ese ministerio o ese don está siendo mal usado. ¿Por qué? Porque la premisa que dice Pablo es la unión. Cuando yo conocí al Señor, personas muy bien intencionadas, pero con mala ejecución, me decían, es que como tú no tienes este don, tú no eres cristiano. Dije, espérame, es que tú no me conocías antes. Tú no sabes que ya te hubiera partido la cara si no hubiera habido una transformación en mi vida. Yo sé lo que Dios ha hecho en mí. Y de repente te traen condenación, pero dices, no, el que está en Cristo no tiene condenación. No opera en mí ese don, pero operan muchas otras cosas que Dios ha puesto en mí que antes yo no tenía. Entonces, no puedes decir que un ministerio sea de Dios o esté bien utilizado si está causando división en un ministerio, en el cuerpo de Cristo. Ahora, hay una diferencia en el número de dones, pero el mismo Espíritu es el que los opera. Todos estamos sirviendo al Señor y le estamos dando gloria, aunque todos lo hacemos de manera diferente. No nos gusta a lo mejor cómo hacen una cosa. Algo que yo jamás van a escuchar de mí decir es, ese ministerio no es del Señor, a menos que yo encuentre una falsa doctrina o una cosa así. Eso sí, cuando me preguntan lo digo. Pero si es algo que está así en el Señor, no me gustará, no me atraerá, pero yo no voy a ir en contra de eso. ¿Por qué? Porque sería ir en contra del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está ahí, gloria al Señor, y que le sigan haciendo lo que están haciendo. Y si no está el Señor ahí, el Señor se va a encargar de eso. No tengo que ir yo a tirar nada. Entonces, muchas veces andamos ahí como vengadores del Espíritu, buscando a ver a quién tiramos o a ver qué destruimos, y no es nuestro ministerio. Nuestros dones nunca nos han
nunca nos son dados por Dios para nuestro provecho personal. Y muchas veces así decimos, es que yo hice esto. Un pastor una vez hace tiempo me dijo, es que yo soy mejor que, así se los digo las cosas como son. Me dice, yo soy mejor que tú porque yo levanté un muerto. Y yo también lo levanto, ¿no? Pues ahí lo cargo, lo echo y yo sané esto, y yo hice lo otro, y yo, una hora de yo. Le digo, ¿sabes qué? La palabra que más se repite aquí es yo y muerto. ¿No te dirá algo? Y desafortunadamente después tuvo un problema esa persona. ¿Por qué? Porque la arrogancia espiritual es el primer paso hacia la caída. Tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, no es para provecho mío. Los dones nos son dados para que nosotros seamos de bendición para otras personas en el cuerpo de Cristo. Entonces, si alguien en el servicio del Señor te bendice, díselo. Yo le digo a Misael, me bendice mucho cómo canta y el grupo de alabanza, y no es que, yo sé que es maduro y no lo va a recibir así para él, se lo va a entregar todo al Señor. Y si alguien te saluda, dile, me bendice mucho cómo me saludas, porque es para bendición tuya. Nada más recuerda que también tenemos que bendecirlos a ellos. Entonces, Dios no solo nos salva, sino que nos equipa para los ministerios que Dios tiene preparados para nosotros. Si tú no estás sirviendo, pero te decides a entregarte en cuerpo y alma al Señor para su servicio, te voy a decir, en 5 años tú vas a decir, qué locura del Señor. Jamás se me hubiera ocurrido que yo iba a estar en esta cosa. Y sin embargo, Dios tiene cosas preparadas para nosotros. El único que puede entorpecer el plan del Señor para nuestra vida soy yo. Nosotros somos los que podemos inutilizar la obra del Señor en nuestras vidas. Quitemos del freno de mano, ¿no? Vamos a ver la posición de Jesús al otorgar estos dones. Primeramente que nada, vamos a ver 3 puntos acerca del protagonismo de Jesús. Se cumple una profecía. En el Salmo 68:18 lo cita Pablo literalmente, dice, subiste a lo alto. Si subió es porque primeramente tuvo que haber descendido. Cautivaste la cautividad y tomaste dones para los hombres. Y la palabra dones, traducida el hebreo al griego en la Septuaginta, no es la palabra carisma. No es en referencia, como los otros pasajes que hemos visto, a los dones carismáticos. Carisma, don carismático, dones carismáticos. Es decir, no son dones del Espíritu Santo. Aquí la palabra griega es la palabra doma, que significa la cosa que es dada. Y no describe dones carismáticos, como les digo, de hecho está describiendo a personas. Está describiendo a personas. Entonces, toda persona que está ejerciendo los dones que el Señor le ha dado para bendición de la congregación, del cuerpo de Cristo, es un regalo de Dios para los creyentes. Todos los que sirven, todos los que desarrollan esos dones, es una bendición, es un regalo de Dios para nosotros. Entonces está describiendo una persona. Y el cuerpo de Cristo ha recibido personas muy talentosas, ya que Cristo ha ascendido a lo alto, pero no ha dejado la iglesia sin liderazgo. Y déjenme les digo, aprovechando que no está Aurelio aquí, que Dios nos bendijo con un pastor tremendo, que es un pastor que donde yo lo he acompañado en varias partes del país, y donde va tiene buen testimonio. Tiene un testimonio de un hombre íntegro y comprometido con el Señor. Entonces es un regalo para nosotros de parte de Dios, nuestro pastor. Y cuando lo veamos, digamos, es una bendición, pastor, tenerlo. No le digan que yo le dije, no, pero si lo siente del Señor, dígaselo. Y es que también algo interesante, yo por lo que quería decir es que porque Aurelio está siempre desarrollando personas. ¿Cuántas congregaciones han salido, como él dice, por la puerta de aquí, por la ventana, hasta por la chimenea se han ido, pero se han desarrollado ministerios de aquí?
No son muchas las congregaciones que tienen tantos ministerios como esta congregación. Lo digo para la gloria del Señor. Pero hay muchos ministerios aquí. Cada vez van saliendo más y más y más. Y todos son de bendición. Vienen y me dicen, oye, tengo esta carga por esto. Pues órale. No, no, tú, órale. Te apoyamos. Nomás no pidas dinero y tú ve adelante, ¿no? Tú haz. Y nosotros oramos por ti. Entró a un lugar. Bueno, pues entró al Hades. Entró a donde estaban los que habían muerto antes de la venida de Jesús. Y le predicó a los cautivos. Le predicó en el seno de Abraham a los que habían muerto en desobediencia. Imagínense qué tremendo. Aquellos que desobedecieron, aquellos que negaron al Mesías y se encontraron en el infierno después de morir, y después llega el Mesías y les comparte: yo fui al que ustedes negaron y por eso están aquí. No nos esperemos a encontrarnos con el Mesías en el infierno antes de doblar nuestra rodilla, porque dice la palabra que toda rodilla se doblará delante del Hijo de Dios, tarde o temprano. Más vale que sea temprano y no tarde. No nos vamos a meter mucho en eso, pero también mostró una preeminencia. Y mientras el cuerpo de Jesús estaba en la tumba, Él no estaba solo en la tumba, sino que descendió. Y Jesucristo es el preeminente. Colosenses 1:19 dice: porque a Dios le agradó habitar en Él con alguna de su plenitud. Toda su plenitud. Dice, bueno, es que era como 90% Dios. No, era 100% Dios y 100% hombre. ¿Cómo lo explico eso? No puedo, porque no soy Dios. Pero cuando llegue a la presencia de Él, le voy a preguntar y luego ya les decimos allá. Las personas son estos dones o regalos a la iglesia. Estos dones o regalos son personas. En Efesios 4:11 decimos y leemos: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora aquí vamos a ver esto lo vi con Aurelio, lo discutimos Aurelio y yo, y me dijo, por favor, compártelo. Yo no lo pensaba compartir, pero me dijo, compártelo. ¿Cuántas personas están descritas aquí? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos? Más fuerte. 5. Muy bien, pues vamos a ver 4 razones por las cuales solamente hay 4 personas descritas ahí. No los voy a aturdir mucho con griego, pero sí es bien importante que le dediquemos un poquito de tiempo a este. Primeramente que nada, artículo definitivo los. En griego hay una regla y viene descrito, dice, si lo leemos literalmente, dice: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Y maestros no tiene el artículo definitivo los. Esa es la primera. En griego la regla, cuando tienes una lista con los y uno no tiene los, es que pertenece al que le antecede. También en nuestro pasaje viene la construcción griega mendé. ¿Y qué es esto de mendé? Es traducido, si lo leyéramos otra vez en el texto literal, es el por un lado esto y por otro lado lo otro. Esa es la construcción mendé, por un lado uno y por un lado otro. Entonces, si lo leemos literalmente en el griego, dice por un lado apóstoles y por otro lado profetas, por un lado evangelistas y por otro lado maestros y pastores y maestros. El último no tiene por otro lado, es exactamente lo mismo. Y también por la regla de la conexión de la conjunción y. Cuando tienes 2 sustantivos como pastores y maestros, y el primero tiene artículo y el otro no lo tiene, en griego significa que son la misma persona. Estás hablando de la misma persona. Griego es muy, muy interesante de leerlo. Y la cuarta es la regla de la reciprocidad. ¿Por qué? Porque los que se adhieren a que son 5 personas dicen que el pastor tiene que ser maestro, pero que el maestro no tiene que ser pastor. Viola la ley de la reciprocidad. Si un pastor tiene que ser maestro,
entonces un maestro también tiene que ser pastor. No, es que el maestro no tiene que ser pastor, entonces tampoco el pastor tiene que ser maestro. Y nos metemos en un problema grave. ¿Cuál es el problema y por qué estamos metiéndonos en esta situación? Y es medio complejo porque hay muchas denominaciones que los apedrean a los que digan esto, que no es así. Es porque no hemos entendido lo que es un pastor. Ese es el problema. No entendemos lo que es un pastor y por eso lo dividimos, pastor y maestro. ¿Y quién es el pastor? El pastor es el que, si me duele la panza, le hablo, pastor, voy dejando chipil, me duele la pancita, viene corriendo para acá. O un pastor decía, es que una persona me habló a las 3 de la mañana que tenía un problemón con su esposo. Y como de hace cuánto tenían ese problema, como 20 años, pero me urge que venga. Pues yo creo que va a aguantar hasta las 8 de la mañana cuando sea decente, ¿no? Si ya lleva 20 años con este problema. Creemos que el pastor es el que tiene que estar en nuestras piñatas, tiene que estar, como no hace nada el pastor, pues que me ayude a pintar la casa o cosas así. Y eso no es un pastor. Hay pastores que tienen el don de la misericordia. Sí existen pastores con don de la misericordia y son corriendo, salen porque sienten, pero no es parte del ser el pastor. El problema que repito es que no hemos sabido lo que es el pastor y la principal tarea de un pastor es la enseñanza y el equipamiento de los creyentes. La enseñanza de la Biblia y el equipamiento para la obra del Señor de los creyentes. Cuando vayan a mi oficina, el Señor, en un análisis que tuve orando con el Señor, dije, pues yo qué estoy haciendo aquí, ya sé cuáles son, pero cuál es mi objetivo. Y el Señor me mostró las tres cosas: que las personas conozcan al Señor, que las personas formen parte de la congregación, o sea, que haya unidad, y que la gente madure en el Señor. Es el equipamiento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como pastores? La enseñanza y el equipamiento. Un maestro, si fuera maestro nada más, llega, enseña y ahí se ven. Pero un pastor tiene que ver que la enseñanza se aplique y se desarrolle en la vida de los creyentes. Entonces, el pastor tiene un cayado. ¿Para qué sirve el cayado? Para jalar. No, ese es el otro. Para jalar a las ovejas. Luego quiere ir por la disciplina, ¿no? Se ve que es pastor. Para jalar se está yendo, lo jalas. Ahora sí, se pone rebelde, ahora sí le das con la varita. Pero también sirve para echar fuera a los lobos. Un pastor solo es un pastor. Tu pastor es solo tu pastor cuando tú aceptas que te corrija. Y te corrigen y muchas veces dicen, me corrigió, no hay amor aquí, este no es pastor, no tiene gracia, no tiene misericordia, me voy a un lugar donde sí me atiendan. Y por eso hay tantos problemas en las congregaciones, porque los pastores están haciendo todo menos estudiar la palabra de Dios para enseñarla. Se la pasan en funerales, en bautizos, y todo está bien, pero no debemos de descuidar. Fíjense lo que dijo en Hechos 6:2, dice: entonces los 12 apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo, digan conmigo, no es justo. Bueno, pero no es la palabra, es razonable realmente, eucarestos. No es razonable que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Qué estaba pasando? Los apóstoles no estaban estudiando la palabra de Dios por andar limpiando mesas, lavando trastes. ¿Tiene algo de malo eso? No, no es ni denigrante ni nada. Pero ¿qué prefieren ustedes? ¿Que nuestro pastor se dedique a leer la Biblia o a barrer el lugar de aquí? Ah, pero es que se mostraría que es humilde. Pues sí, pero ¿qué nos va a enseñar? Mesas muy bien puestas, pero nada de comida espiritual. Entonces dice, no es razonable, no es lógico, no es aconsejable que hagan esto. Entonces cada vez que cuando dice la palabra, y si alguien está enfermo, ¿qué dice? Vaya con quién. ¿Con quién? Con los ancianos. O sea, el pastor tiene sus discípulos que no están tan ancianos, no vayan a apedrear aquí los salgados, que tienen esos dones. En la congregación hay personas que tienen el don de la palabra de sabiduría, el don de profecía, todos lo tienen, pero en la congregación el pastor no es Moisés. Es el problema que tenía Moisés, que no podía delegar a nada, él todo lo quería y se abrumaba. El Señor le equipó a nuestro pastor con hombres y mujeres que atienden todas estas áreas y son fieles, porque alguien podría decir,
ya no vayas con Aurelio porque yo soy el que sí te amo, yo soy el que sí te atiendo. Y eso sería una traición hacia el pastor y hacia el Señor, porque los puso ahí para complementarnos, ¿de acuerdo? Entonces, si tiene una necesidad, sí, hable al pastor y él seguramente le va a dirigir con alguien. Si no lo puede hacer él, lo va a dirigir con alguien que le vaya a dar esa necesidad, le pueda ayudar. Vamos un poquito más rápido porque ya se están tardando mucho ustedes. ¿Cuál es el propósito de los hombres? Perfeccionar a los santos. Y realmente la palabra es equipar. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para redarguir y para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, levanten la mano los hombres de Dios, eso, sea perfecto, o sea, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Nuestro pastor usa la palabra de Dios para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos e instruirnos para que podamos hacer la obra de Dios correctamente. Y también sirve para ejercitar los dones espirituales. Primera de Pedro 4, 10 al 11 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo. ¿Cuál es el término? Imperativo. Ponte a chambear. A los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, ¿qué? Hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Todo lo que hagamos tiene que llevarle gloria al Señor. Si tú tienes don de cantar, ¿qué? Eso. Si tú tienes don de tocar instrumento, ¿qué haces? Si tú tienes don de sonreír, a ver, ¿alguien tiene el don de sonreír? Ya casi todos. Sonríe. Hay muchas áreas donde podamos estar sirviendo. También sirve para la edificación del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 8, 1, la segunda parte dice: el conocimiento envanece, ¿pero qué? Pero el amor edifica. No es nada más que aprendamos para ver que somos enciclopedias con pies, sino para poder servir en amor. El objetivo no solo es adquirir conocimiento, el propósito es la edificación del cuerpo de Cristo, y eso se hace en el amor del Señor. Necesitamos madurez. Necesitamos llegar a la estatura ¿de qué? De un varón perfecto, maduro, que es Jesucristo. Así que la meta final para todos nosotros es lograr la unidad y alcanzar la madurez. Y esto aplica al matrimonio también. El objetivo es casarnos y mantenernos unidos. ¿Cuántos saben que hay matrimonios que están juntos pero no están unidos? Uno tiene su ingreso, el otro tiene su otro ingreso. Tú tienes tus recibos que pagas y yo tengo los otros. Tú tienes tus hijos, yo tengo mis hijos. Y así estamos separados completamente. Estamos juntos pero no estamos en unidad. Y alcanzar la madurez. También el matrimonio sirve para madurar, para dejar de pensar en mí mismo y pensar más en mi esposa. Y lo mismo sucede en la iglesia. Logramos la unidad y alcanzamos la madurez juntos. Y hay peligros cuando no tenemos esta madurez. Hay peligros. ¿Y cuáles son esos peligros? Inmadurez espiritual, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Cuál es el niño fluctuante? No quiero ir a la congregación. Hace mucho sol, hace mucho frío, hace mucho viento, no hace nada. Está demasiado bonito el día, mejor me voy a un picnic. Juega los Tigres, juega el América, juega esto, juega el otro. Esos son niños fluctuantes. No sabes cómo va a amanecer, va a querer o no va a querer ir. Inestabilidad para tratar con falsa doctrina. Lo nuevo, ahí está, vámonos tras esto. 3 meses después, todos golpeados, regresamos por otra cosa nueva. Y estamos nada más llevados por doquiera por todo viento de doctrina. Inhabilidad para discernir los motivos y prácticas engañosas. O sea, por estratagema de hombres. Estratagema es como los que mueven las cartas así rápido. ¿Alguien los ha robado a ustedes con esas cartas? A mí me robaron $400 una vez. No era cristiano, ni yo ni el otro cuate, pero te engañan con astucia. Y también es para lograr la edificación del cuerpo de Cristo. Requerimos estas actitudes. Hablar la verdad, ¿en qué? En amores, te ves feo, Oscar. Esa es la verdad. Pero en amores, tú deberías de estar mejor, ¿eh? No se crean. Pero tenemos que decir la verdad, pero en amor. En amor. Como las pastillas, las medicinas más horribles, les ponen
una cubierta de cereza, una cosa así, hasta ¿cómo se llama? El ungüento ese de Dr. Scott, ya le pusieron sabor cereza, que nomás de abrirlo ya huele feo. Bueno, ya le pusieron cereza. ¿Por qué? Ese es el amor, es lo que se va a recibir. Confiar en la autoridad de Jesús. Jesús es el que se está poniendo ahí, tenemos que confiar en que nos está hablando el Señor. Reconocer la importancia y necesidad de otros. Otra vez, nadie es indispensable, pero todos somos necesarios. Si tú estás aquí, eres necesario. Entender que cada creyente tiene un propósito en Dios. No andas ahí sin, no soy ni de aquí ni de allá, ni soy vagabundo espiritual. No, estás aquí, eres de aquí y Dios tiene un propósito para ti aquí. Responder siempre con el amor de Jesús. Y esa es un cliché de los 90, yo lo sé, pero siempre es: ¿qué haría Jesús en esta situación? Tenemos que detenernos y decir: ¿qué haría Jesús? Y actuar en base a eso. Como conclusión, Dios nos ha dado dones y es nuestra responsabilidad el encontrarlos y el aplicarlos para gloria y honra de su nombre y para edificación del pueblo de Dios. No debemos de tomarlos y esconderlos, sino en fe y en amor aplicarlos. Señor, gracias, Padre, por estos dones, Señor. Esta es tu palabra, Señor, que nos edifican, Padre, y te pedimos que nadie salga de aquí, Señor, sin saber que tú le has equipado con esos dones, Señor, y con un brío, Señor, un compromiso de tomarlos y aplicarlos, Señor. Es en esto. Nuestro pastor ahorita está en Tucson, está compartiendo con Abraham Mallorquín y pues me encargó que hiciera todas estas anotaciones para con ustedes. Bien, estamos estudiando, tenemos la presentación por favor, el libro de Efesios. Ya estamos en el capítulo 4, versículos 7 al 16, y el día de hoy vemos, el título es Dones que edifican. Dones que edifican. Nuestro tema en Efesios, primeramente vimos qué es la iglesia. Los primeros 3 capítulos nos describían qué era la iglesia, y vimos que la iglesia pues no es un edificio, no es una organización social, sino que es una agrupación de creyentes que se reúnen para alabar al Señor, como lo hicimos ahorita, y para edificarnos en el conocimiento de Jesucristo. Eso es una iglesia. Me da un discernimiento, o de chisme. Voy a repartir esta información, voy a evangelizar acerca de este problema que tiene esta persona. O de acusaciones, o calumnias, o de sospechosismo. Hay quienes andan buscando errores donde no los existe, y no para arreglarlos, sino para poderlo diseminar. Entonces, todo lo que no edifica, todo lo que no construye, no es del Señor. Ahora, va a haber cosas que nos van a confrontar, eso es otra cosa y lo vamos a ver más adelante, pero no podemos llamarle a la crítica, al chisme, al estar destruyendo personas como un don del Espíritu. Alguien me decía hace varios años, me dice: tú dime quién anda bien, quién anda muy bien en el Señor, y yo me encargo de que caiga. Y digo, y ese trabajo ya lo tiene Satanás, ni creo que si está reclutando él. Si te quieres alinear ahí, nada más avísanos para saber que ya te cambiaste de bando, ¿no? Perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por este día, Padre. Gracias porque tú trajiste a cada uno de nosotros a este encuentro, a esta reunión contigo, Señor. Y Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo nos hable, nos redarguya, nos enseñe, nos edifique vamos a leer nuestro pasaje, Efesios 4, 7 al 16. Dice: pero a cada uno de nosotros, ¿a quién?
a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón, pero que nos enseñó Pablo en los primeros 3 capítulos. Y en la segunda parte vamos a ver cómo vive la iglesia en este mundo que es difícil de vivir, que es agresivo y contrario a la palabra de Dios. Tenemos que saber cómo es que nos tenemos que relacionar unos con otros aquí y en el exterior. Vamos a ver que Dios nos ha dado una cosa que es muy controversial: los dones espirituales o los dones que edifican. Es el título de nuestra enseñanza. La palabra edificar significa construir, no destruir. Entonces los dones sirven para construir, para edificar, no para destruir. No existen los dones espirituales de la crítica. Es que yo tengo el don de crítica, yo le encuentro el defecto a todo, ¿no? Yo sé.